Bien, vamos a continuar con el siguiente tema, que es After Effects para la segunda unidad. Aquí vamos a ver, bueno, antes de empezar, vamos a ver un poco de esto, de los formatos de imagen, cuáles son los formatos o tipos de archivo que acepta After Effects. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos los diferentes tipos de archivo que acepta. Si se fijan, acepta una gran variedad de formatos. Aquí tenemos lo que es el JPG, archivos de imágenes más universales, que es lo que más comúnmente usamos. También puede aceptar archivos directos de PSD, es decir, de Adobe Photoshop. También archivos de AI, archivos nativos de Illustrator, información vectorial. Bueno, estas son sus extensiones, por eso menciono el tipo de extensión que viene ahí. Los archivos PNG, que es otro tipo de formato también de imagen, al igual que el de acá. Y pues los archivos TIFF. Entonces, como pueden ver, aquí son diferentes tipos de formato que puede aceptar sin ningún problema lo que es After Effects, ¿de acuerdo? Y luego tenemos en la siguiente imagen los tipos de formato de video que podemos aceptar, aunque bueno, After Effects acepta muchísimos tipos de formato, pero bueno, estos son los más comunes con los que podemos trabajar y con lo que normalmente nos topamos. After Effects soporta prácticamente todos los formatos de audio que existen, como se los comenté, por eso les comentaba que acepta muchísimos tipos de formatos. Los más comunes para trabajar pues son estos, el WAV, el MP3, que yo creo que son los que más conocemos y con los que más hemos trabajado, el MP4, etcétera. Y por ejemplo el punto AAC, punto AIF, ¿sí? Son los diferentes tipos de formato que acepta. Otra de las cosas que sí hay que tomar en cuenta aquí en After Effects es que los archivos de tercera dimensión, de 3D, no lo reconoce, entonces son archivos de 3D generados por otro software. Eh, Aquí sí debemos de tener cuidado porque cuando queremos hacer un video y resulta que metemos archivos en tercera dimensión, pues After Effects ahí sí va a tener un poco de problema para que los pueda editar. Entonces, pues de antemano, pues evitar usarlos porque After Effects todavía no puede o no está preparado todavía para poder trabajar con archivos en tercera dimensión. ¿De acuerdo? Bien, este tema, pues no, es prácticamente lo que son los tipos de archivo. Pasando al siguiente tema, tendríamos lo que es la interfaz. Y aquí en la interfaz, bueno, tenemos, por ejemplo, la parte del proyecto, tenemos la parte del explorador, ¿sí? El timeline, la línea de tiempo, que es donde prácticamente vamos a estar trabajando, y otros menús que como pueden ver acá están de este lado, ¿sí? Y bueno, en esta parte, que es la composición, es donde va a estar nuestro proyecto, donde nosotros vamos a poderlo visualizar. Estas ventanas que ustedes ven aquí, nosotros de alguna manera podemos ir trabajando con ellas. Yo les recomiendo trabajar sobre todo, por ejemplo, con información, con la parte de previsualización. Hay muchos menús que vienen aquí ahorita. Les voy a pedir que quiten algunos o cambiar el formato a un formato estándar. Si no me equivoco, debe de ser en el espacio de trabajo, es el predeterminado. Entonces, si se fijan aquí, nosotros podemos tener todo esto, como lo pueden ver, pues la biblioteca, los caracteres, el párrafo, el rastreador, los rellenos según el contenido. Pero bueno, a mí lo que más me interesa es que podamos trabajar con esta parte, el de información que es importante, el de previsualización y el de efectos de ajuste y preestablecidos. Por ejemplo, si quisiéramos quitar alguno de estos, lo único que tenemos que hacer es darle clic y aquí en el menú, que aparece en la parte inferior derecha de la opción que acabo de elegir, ustedes le dan clic ahí y va a aparecer este menú flotante. Aquí nada más le daríamos cerrar panel, ¿sí? Otra vez, por ejemplo, cerrar panel. Vamos a ponerle otra vez cerrar panel. Tampoco, recuerden que estos paneles pues no me interesan, ¿sí? O, por ejemplo, podemos venir acá directamente a ventana y en el espacio de trabajo podemos elegir estándar. Y como pueden ver, se colocan de manera automática pues los tres menús que les comentaba que son con los que me gustaría empezar a trabajar.
Y yo creo que prácticamente en todo el curso vamos a trabajar muy fuerte con estos tres elementos, estas tres ventanas, lo que es información, la parte de previsualización y la parte de efectos y ajustes preestablecidos, ¿de acuerdo? En esto, bueno, podemos aumentar, por ejemplo, nuestras ventanas, como lo ven aquí en pantalla. Y, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver, bueno, miren, por ejemplo, aquí hay una opción, por ejemplo, vean aquí en esta parte, vean que está el audio, ¿sí? Esto es porque como yo elegí el formato estándar, pues me aparece automáticamente estas tres opciones. Pero, por ejemplo, si yo le doy clic aquí y yo quiero ver la parte del audio, vean que me aparece aquí esta opción, ¿sí? O si quiero regresar mi información, ahí aparece, ¿de acuerdo? En previsualización, bueno, únicamente tenemos este menú, pero por ejemplo en efectos y ajustes preestablecidos, nuevamente, por ejemplo, tenemos la parte de biblioteca y nos coloca en biblioteca o efectos preestablecidos. También tenemos la otra opción, si tuviéramos una pantalla todavía mucho más grande, pues esto va a depender del tipo de pantalla con el que estemos trabajando en nuestra casa. Y ya aquí se fijan, ya tengo aquí los menús más a la vista y ya puedo moverme entre ellos, ¿sí? Pero bueno, en fin, al final de cuentas, lo que les comentaba, lo que me interesa a mí por lo pronto es trabajar con estos tres menús, que es información, que es previsualización y lo que es efectos y ajustes preestablecidos. Al igual de este lado, como pueden ver, si yo me coloco en esta orilla, puedo moverlo, ¿sí? Sin ningún problema y aumentarlo dependiendo qué es exactamente lo que quiera hacer, ¿de acuerdo? De igual, en la parte de abajo puedo hacer esto también, ¿sí? Como lo pueden ver aquí. O, por ejemplo, si yo quisiera mover algún menú de aquí, lo único que tendría que hacer es moverlo aquí. Miren, si se fijan, ahí como pueden ver, vean todas las opciones o los lugares donde yo lo puedo colocar, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a soltar aquí y vean que ya el menú de efectos y ajustes preestablecidos, pues ya me aparece aquí, ¿de acuerdo? Eh, si nosotros queremos regresarlo, pues si se fijan aquí, vean cómo me aparece. Yo puedo colocarlo, por ejemplo, aquí y vean que ya aparece nuevamente aquí biblioteca y aparece otra vez efectos y ajustes preestablecidos, ¿de acuerdo? Normalmente, como les comento, vamos a estar trabajando con esta parte, ¿sí? De del estándar. Aquí hay, por ejemplo, restablecer el diseño en caso de que nosotros que hayamos creado algún diseño, que podemos guardarlo, podemos editar nuestro espacio de trabajo y luego guardar ese espacio de trabajo. Y bueno, pues ahora sí que va a depender de cada uno de nosotros en cómo nos sintamos o cómo queremos organizar pues nuestra interfaz, nuestro entorno principal, que es el que ustedes están viendo ahorita aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, podemos moverlo y manipularlo y organizarlo, pues dependiendo de cómo queramos. Aquí hay varios entornos, como pueden ver aquí en el menú ventana, si dan clic aquí y dan directamente donde dice espacio de trabajo, pues bueno, aquí tenemos varias opciones. Aquí aparecen incluso varias opciones que yo puedo ir mostrando que puedan estar desactivadas. O por ejemplo, miren, si le pongo aquí predeterminado, pues era prácticamente el menú que originalmente aparece aquí. Si se fijan, aquí aparecen pues todos los menús que originalmente me aparecían. Si ya yo quisiera regresarme a un espacio estándar, que es el que les comento, que es con el que vamos a trabajar, pues sería de esta manera, ¿de acuerdo? Y bueno, lo que sí debemos de tener en cuenta y que vamos a trabajar, pues va a ser esta parte, ¿sí? De la barra de herramientas. Esta siempre la debemos de tener activada. Bueno, la parte de nuestro proyecto, la parte de nuestro explorador, donde vamos a poder ver todo lo que vamos agregando, nuestro timeline, que es la línea de tiempo, y bueno, la parte de composición, que ahorita la vamos a ver, y bueno, información, previsualización, efectos y ajustes predeterminados. Entonces, como les comento, estos son los elementos principales con los que vamos a poder trabajar. Bueno, nos vemos en el siguiente video.